Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alma Catherine Rosas Flores. Soy estudiante de medicina en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpalta, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy yo les platicaré sobre el cor pulmonale. Empecemos con la pregunta, ¿qué es el cor pulmonale? Bueno, pues esta es una hipertrofia y una dilatación del ventrículo derecho, como resultado de una enfermedad pulmonar provocada por una hipertensión pulmonar. Su epidemiología. Bueno, pues esta por lo regularmente se da por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, y esta es responsable del 80 y 90% de los casos. Como se ve en la imagen, el corazón normal, su pared muscular tiene un menor tamaño que el del lado de la derecha, que es el ventrículo derecho, está hipertrofiado. Bueno, pues este es el resultado de una enfermedad causada por los pulmones o alguno de sus vasos. Bueno, y este no es no es causado por una insuficiencia ventricular izquierda. Nada que ver con eso. Les voy a explicar bien cómo se da. Esta se da por pasos. El primer paso va a ser la vasoconstricción pulmonar. Va a ser secundaria a una hipoxia alveolar o a una acidosis de sangre. El paso número 2 va a ser la reducción anatómica del lecho vascular y también pulmonar, ya sea por un efisema, una embolia pulmonar aguda o crónica. Como tercer paso va a ser el aumento de la viscosidad de la sangre, ya sea por una polictemia, una anemia o una anemia falciforme. Y por cuarto, el aumento del flujo sanguíneo pulmonar. ¿Cuáles son sus causas? Bueno, como número 1 tenemos la hipertensión pulmonar. Esa es la causa principal del cor pulmonale. Después tenemos al tromboembolismo pulmonar y la hipoventilación alveolar. Esto va a ser determinante si el cor pulmonale va a ser agudo o crónico. Ya explicando el funcionamiento de esta pequeña obstrucción, tenemos a nuestro lindo corazón aquí. Nuestro ventrículo derecho, nuestra aurícula derecha. Ok. La sangre llega de la aurícula derecha al ventrículo derecho por la válvula tricúspide, que es esta de aquí. Supongamos que todo esto está lleno de sangre. Sangre que no está oxigenada y necesita ir hacia los pulmones para poder oxigenarse y así dé su recorrido por todo el cuerpo y le dé el funcionamiento correcto a todos los órganos. Ok, este es el tronco de la pulmonar. Supongamos que esta pequeña jeringa es la obstrucción que se encuentra obstruida por cualquier problema, por cualquier patología. Recordemos que el cor pulmonale se da por un atrofiamiento de que el pulmón no está haciendo el trabajo correcto o una de las arterias. Entonces, aquí este ventrículo está lleno de sangre que viene de la válvula tricúspide y necesita ir hacia la pulmonar para ser oxigenada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esta pequeña arteria, bueno, que no es tan pequeña, intenta jalar toda la sangre para ir a ser oxigenada. Pero ocurre una falla. Entonces, esto provoca que la sangre se regrese y no funcione este proceso. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al ventrículo derecho? Pues obviamente va a tener una hipertrofia muscular. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien que hace demasiado ejercicio, como por ejemplo pesas, quiere aumentar su masa muscular? Pues carga más peso y hace menos repeticiones y las hace más lentas. Pues es lo que le pasa al corazón. Al estar relleno de sangre que no está oxigenada por parte del ventrículo derecho, de que llega la sangre, este necesita tener una mayor capacidad para sostener a toda esta sangre que no puede ser transportada hacia los pulmones del todo bien, ya que hay una obstrucción o hay algún problema en el pulmón. Entonces, el tejido se va a hacer fibroso, se va a hacer un poquito más ancho para lograr obtener la capacidad de sujetar a tanta sangre. Esto a su vez
va a reducir el espacio del ventrículo derecho. Pero, pues, es su defensa propia del corazón. Entonces, cuando pasa esto, es ahí donde se afecta tanto el pulmón como el corazón. Ayudémonos con este esquema. Supongamos que este es un circuito cerrado. Lo que se ve de rojo es la sangre que ya está oxigenada, que viene de los pulmones, de un adecuado funcionamiento de ellos. Y la que está en azul es cuando ya recorrió todos los órganos, todos los lugares a los que tenía que ir para poder llegar hasta los pulmones. Ok, enfoquémonos en la parte de azul, justo en la aurícula derecha. Supongamos que este es un caso normal, en donde gracias a la válvula tricúspide de la aurícula derecha va hacia el ventrículo derecho y de ahí va hacia el tronco de la pulmonar y se oxigena de manera adecuada. No hay ningún problema hasta ahí, ya que termina su recorrido, se termina el circuito cerrado. Pero ¿qué ocurre cuando hay una pequeña obstrucción, ya sea en el tronco de la pulmonar y que esto no nos deje pasar? Que no deje pasar la sangre. Ahí está la vasculatura pulmonar, va a haber la regulación fisiológica del tono vascular pulmonar, súper normal. Pero entonces entra el efecto relajante, gracias hasta hacia la PGL2, que su nombre es la prostaciclina. Esta va a crear una hipertensión pulmonar por EPOC. No hay de dos. Esta va a impedir que la vasculatura pulmonar se relaje y va a crear proliferaciones en las células del músculo liso, lo que causará una hipertrofia de la capa media. No bastando eso, va a haber una fibrosis excéntrica de la capa íntima, lo que va a lograr una elevación en la agregación plaquetaria y probable trombosis. Bueno, y todos dirán, ¿cómo distinguimos un cor pulmonale agudo de un cor pulmonale crónico? Bueno, el agudo se va a relacionar con embolismo pulmonar masivo. Va a tener poco tiempo para compensarse, pero puede ser de efecto reversible. Y esta va a ser una dilatación aguda del ventrículo derecho con una posible de una falla cardíaca. Mientras que el crónico es relacionado a una neumopatía obstructiva o restrictiva que va a lograr el desarrollo lento de la hipertensión pulmonar. Esta va a ser una respuesta compensatoria del ventrículo derecho y va a lograr la hipertrofia. Como más signos, vamos a tener que en el cuello va a haber la regurgitación yugular. Este es un signo también para la insuficiencia cardíaca derecha. En el pulmón va a haber esternotoros crepitantes, un derrame pleural, una disminución de los ruidos respiratorios. Y en el corazón vamos a tener que va a haber un aumento en la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido. Un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco en pacientes con presión arterial pulmonar. Un soplo holosistólico de origen tricúspide, ya que va a haber la dilatación del ventrículo derecho. Un soplo diastólico de origen pulmonar, taquicardia e hipotensión. En el abdomen va a haber hepatomegalia y reflujo hepatoyugular o abdominojigular. En la parte renal va a haber oliguria relacionado a la insuficiencia cardíaca. Y en las extremidades inferiores va a haber edemas periféricos, que recordemos que por lo regular eso se dan en las extremidades de la parte inferior del cuerpo, como piernas y pies. Y extremidades frías, igual relacionadas a la insuficiencia cardíaca. En esta imagen, colocada aquí, de este lado podemos ver un cor pulmonale crónico y de este lado un agudo. Como pueden notar, a diferencias, el tejido de aquí no está tan afectado. Fue afectado, pero su efecto es reversible, mientras que aquí las cavidades ya se ven demasiado afectadas y ya va a tener que obtener un tratamiento un poco más riguroso y con algunas otras indicaciones.
Aquí les muestro la imagen con más nitidez, en donde se observa que del lado derecho de este video, el tejido ya está muy lastimado. Se observa que el efecto que causó el cor pulmonale ya es de mucho tiempo, por eso se le llama crónico. Lo que nos da a entender que este efecto puede ser reversible, pero con un poco más de detallamiento en el tratamiento y con otras especificaciones que se le deben de dar al paciente. Mientras que del lado izquierdo está afectado, claro, obviamente, pero este daño todavía es aún más reversible y con un poquito más de facilidad, ya que el tejido no está tan hipertrofiado y se puede solucionar con un poquito de tratamiento farmacológico. Ok, ¿y cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, pues aquí el estudio que va a ser la prueba de oro va a ser una ecocardiografía Doppler, ya que en esta es un estudio no invasivo y es el más fiable, ya que nos da la presión arterial pulmonar precisa y registra la velocidad máxima del jet de la regurgitación tricúspide. Entonces, este va a ser nuestra prueba de oro con la que vamos a diagnosticar más fácilmente el cor pulmonale, ya que nos da datos que son específicos y muy fiables. Además de que nos lo van a dar una estimación ligeramente rápida, lo que nos va a permitir llegar más rápido al diagnóstico. Además de que este estudio, la ecocardiografía Doppler, nos da la función del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Ok, pero además de esta ecocardiografía Doppler, ¿qué tenemos para diagnosticar? Bueno, pues también tenemos la radiografía de tórax. En esta vamos a encontrar la dilatación de las arterias pulmonares. Y vamos a encontrar que la rama descendiente derecha va a medir más de los 20 milímetros de ancho. Los vasos periféricos van a estar muy atenuados y los campos pulmonares estarán poco irrigados. También vamos a encontrar la dilatación de la aurícula y el ventrículo derecho, además de la elevación de la punta cardíaca. Vamos a encontrar la disminución del espacio retroesternal en proyección lateral. Además de esto, también tenemos el electrocardiograma. En este se va a ver las hipertrofias del ventrículo derecho. Y esto lo podemos observar ya que hay una desviación en el eje ligeramente hacia la derecha, en la onda QR, por lo regular en el complejo B1. Y la onda R va a ser dominante en las derivaciones B1 a B3. Además de que vamos a tener un crecimiento en la onda P en D1, justo así como se observa en la imagen. Y además de todos estos estudios, tenemos el cuadro sintomatológico del paciente. Si el paciente refiere tener disnea al ejercicio, fatiga, letargo, síncope de esfuerzo y en algunas ocasiones puede tener apnea del sueño, eso significa que nuestro paciente puede tener una patología pulmonar, cardiopulmonar y con eso el cor pulmonale. De seguro se preguntarán, ¿qué es la apnea del sueño? ¿Y por qué está en este cuadro? Ok, bueno, pues la apnea del sueño es un trastorno. Sí, así es. Es llamado trastorno porque la respiración es detenida y vuelve a regenerarse desde el inicio y eso provoca pequeños ruidos, lo que nosotros llamamos roncar. Bueno, pues este se da en el cor pulmonale o en alguna patología pulmonar, ya que se involucra con las vías respiratorias y a la obstrucción de ellas. Bueno, pues como lo dice esta imagen, durante el sueño, la gravedad y la relajación muscular permiten que la lengua y los tejidos blandos que rodean la garganta caigan y obstruyan el flujo del aire. Como en esta imagen se logra observar, la lengua está pegada hacia la parte de arriba y eso provoca que la vía respiratoria sea obstruida. Ok, esto también se da en pacientes que por lo regular
todos suelen ser hombres, o casi todos, la gran mayoría. Algunos pueden tener problemas como obesidad o puede ser que tengan una edad avanzada y por eso esta patología los afecta demasiado. Ok, y ahí viene lo importante, el tratamiento. Bueno, pues aquí nos vamos a enfocar en 3 sencillas cosas. 1, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca derecha, y esa la vamos a tratar con diuréticos y oxígeno. Número 2, el tratamiento de la presión pulmonar alta, y eso lo vamos a conseguir moderar con vasodilatadores y oxígeno a largo plazo. Y número 3, vamos a mandarle al paciente reposo para evitar enfermedades desencadenantes de esta misma patología que llevamos hablando todo este tiempo, o inclusive una complicación a nivel pulmonar y cardíaco derivado de otra patología. Muy enfocado al tratamiento farmacológico, tenemos que a nuestro paciente le vamos a dar vasodilatadores sistémicos, ya que son los más estudiados como antagonistas del calcio, como por ejemplo el nifedipino, que bueno, en general los vasodilatadores sistémicos van a producir ligeras reducciones en la presión pulmonar y van a aumentar el gasto cardíaco en pacientes con EPOC, por eso son muy recomendados. De nifedipina se le va a dar de 30 a 240 miligramos por día. De diltiazem, 120 a 900 miligramos por día. De amlodipino va a ser la tableta de 5 miligramos. Y también se le puede suministrar isradipina o nicardipina. Pero también a nuestro paciente se le va a administrar los diuréticos de asa. Estos van a ser de máxima eficacia y van a eliminar el más del 15% del sodio filtrado. En primer lugar tenemos a la furosemida, seguido de muchas midas, ya que estas van a lograr el efecto de expulsión por medio de la orina. Pero como tratamiento no solo tenemos eso. Tenemos lo que se llaman las medidas generales. Ahí va a haber la rehabilitación del pulmón. Va a haber una vacunación, una restricción hídrica y de sal. Una anticoagulación, ya sea por una enfermedad tromboembólica o una HAP. Actividad física aeróbica de intensidad leve para evitar la gestación y un posible desencadenamiento no bueno. Vaya, que no necesitamos por el momento. Pero también tenemos el tratamiento específico de la enfermedad subyacente, que fue lo que provocó el cor pulmonar. Si es por EPOC, obviamente se le va a pedir que deje el tabaco o que evite el contacto con el humo. Y se le van a suministrar broncodilatadores. Si el cor pulmonale se derivó por un Schaus, pues se le va a tomar la presión continua. Si fue por una enfermedad tromboembolémica, si hay deterioro, se va a llevar a cabo una cirugía y es abordable. Y si no, se puede considerar los fármacos específicos, ya sea por polictemia o por flebotomía si hay hematocito mayor a 55%. Pero ¿qué ocurrirá si hay una disminución en la postcarga del ventrículo derecho? Bueno, pues el tratamiento va a ser el oxígeno. Se le van a administrar vasodilatadores. Gracias al test de vasoreactividad positivo, se le van a encargar nuevas terapias prostaginoides como epoprostenol y antagonistas de la endotelia. También se le van a pedir los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y obviamente se le van a administrar diuréticos. Pero ¿qué pasa cuando la contractilidad del ventrículo derecho se incrementa? Bueno,
pues se le va a administrar digoxina, ionotrópicos como la dubotamina o levosimedan y la teofilina. Y bueno, por mi parte creo que esto ya sería todo. Espero y el video les haya sido de utilidad y me haya explicado de una manera buena y gracias por su atención. Hasta la próxima.